Sí. ¿Recuerdan ustedes, hermano, qué es lo que estábamos viendo el día jueves? ¿Mandé? Sí, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, cómo a veces, si no nos damos cuenta, vemos que la religión es la que se mete, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por el desierto? ¿Qué decía el pueblo de Israel? Dice, allá en Egipto teníamos todo, teníamos cebollas, teníamos caldos, teníamos todo allá, ¿verdad? Pero no se daban cuenta que estaban esclavos, pero contentos, ¿verdad? Tenían el estómago lleno, dice. Entonces, pues, hermano, ¿qué es parecido hoy en la religión? Está tan apegada, hermano, adentro de nosotros, que salimos fácil de allá. Sí, salimos, Dios nos salvó y nos salimos. Pero ¿sabe cuál es lo difícil? Ahora sacar la religión de nosotros, hermano. Es bien difícil. ¿Sí? Así como a ellos les costaba sacar Egipto de su corazón, así también a nosotros nos cuesta trabajo. Y vemos, hermano, a través de la palabra, vimos el jueves, ¿verdad?, algunas características de que cómo la religión, ¿sí?, juzga a las personas, ¿sí? Cómo la religión, hermano, mata hasta en el nombre de Dios, ¿sí? Lo vimos con Esteban, ¿verdad? Cuando Esteban estaba ante varias sectas religiosas que estaban juzgándolo, ¿verdad?, y le decía, ¿verdad?, que le resistían, el Espíritu Santo le resistía, no le podían comprender lo que él estaba hablando. Y dice que alborotaron a algunos, ¿verdad?, los mismos judíos para hacerle daño. Dice que contrataron gente para que hablara en contra de él. Pero veamos, hermano, cómo Esteban no tuvo miedo. ¿Sabe por qué? Porque Esteban estaba conectado con el cielo. Ahí estaba conectado. Estaba en la tierra, sí, pero su cabeza estaba dentro de él. Y dice que no lo podían resistir. Entonces, cuando lo apedreó, la religión dice que lo apedreó hasta morir. Dice que él vio la revelación de Dios, ¿verdad? Dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en el trono de Dios, ¿verdad? Ahí estaba, hermano. Entonces, veamos cómo la religión es usada por el diablo. ¿Cuál es la finalidad, hermano? ¿Cómo la religión es usada por el diablo? ¿Cuál es la finalidad, hermano? Como no pudo acabar con la iglesia, con las persecuciones, ahora se empezó a meter, hermano, ahora dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos una serie de estudios sobre las últimas iglesias? Sí. Dice que una tenía la sinagoga de Satanás adentro. Así dice, ¿verdad? ¿Lo queremos leer? Vamos a ver en Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí lo tenemos? En el verso 9. Le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. Sí. Esa iglesia trabajaba para el Señor, ¿no? Y tu tribulación, pero también conozco tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia es de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son, ¿qué? Sinagoga de Satanás. ¿Sabe para qué servía una sinagoga? Para hablar acerca de la ley, acerca de la palabra del Señor. Esa era una sinagoga. Entonces ahí se reunían. Entonces Satanás, como ya no pudo con la iglesia, sí, perseguirla, entonces ¿qué hizo? Se metió ahí. Ahora, ¿a quiénes estaban usando? A los mismos judíos. ¿De qué?
de perseguir a la iglesia, de confundirla, hermano, porque la religión es lo único que hace, es confundir. ¿Sí? Entonces vemos que ahí estaba, por ahí metido el enemigo. Y luego dice en el verso 14 a otra iglesia, mire, a Pérgamo, en el 13 y 14. Yo conozco tus obras y a dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado a mi fe, ni en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, ya vimos hasta ahí. ¿Sí? ¿Tenía quién? El trono de Satanás. En una tenía la sinagoga, en el otro tenía el trono. ¿Sí? Trono. ¿Sí? Pero sabemos que ese trono, ¿a quién se le estaba dando culto? Al emperador. ¿Sí? Se le daba culto a un hombre. ¿Sí? Y lo ponían a nivel de Dios. ¿Sí? Entonces veamos, hermano, cómo en día hoy, si nos damos cuenta, es bien astuto el enemigo. ¿Saben por qué? Porque ahora se le está dando más culto al hombre que a Dios. Vean ustedes cómo hay congregaciones o lugares donde para ellos el hombre es más alto. ¿Sí? O sea que le dan un honor más grande que ni a Cristo Jesús. ¿Sí? Es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué el enemigo quiere esto? ¿Sí? Para poder quitarle la atención al hombre. Esto. ¿Sí? Para poder quitarle la atención al hombre, ¿sí? Al creyente, y la pongan, ¿sí? En un hombre que lo represente. Entonces hay que tener cuidado también ahí. Pero dice la palabra del Señor que hay otra, ¿sí? ¿Dónde está? En el capítulo, en el capítulo 2, verso 24. 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ahora, ¿qué tenían dentro? Las profundidades. ¿Sí? ¿Y sabemos cuáles eran? Las doctrinas que habían mezclado, ¿sí?, con la palabra del Señor. Y sabemos que hay muchas doctrinas, ¿sí?, que la misma religión ha estado infiltrándose. Entonces, veamos, hermano, por eso el Señor nos habla y nos dice que tengamos mucho cuidado con la religión, ¿sí? Porque ese es lo que está usando el enemigo para confundir. ¿Cuántas religiones hay hoy en día, no? Como 3,000, un poquito más. Sí, así, sencillo. Y todas según llevan un camino hacia Dios. Eso es lo que dice. ¿Sí? Pero no es así. Ahora, veamos, hermano, estuvimos viendo. Nada más es un recordatorio de lo que vimos el jueves. ¿Sí? El apóstol Pablo, después de que vio cómo mataban a Esteban, ¿qué fue lo que hizo, hermano? ¿Sí? Lo tenemos, 8:1. ¿Sí? Veamos lo que dice. Veamos lo que dice. Y Saulo, en el 8:1, consentía en su muerte en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? Entonces vean, hermanos,
al apóstol Pablo, ¿sí? También se volvió un perseguidor, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y él estaba cuando habían apedreado a Esteban. Él tenía las ropas de Esteban en su mano cuando lo apedrearon. Pero ahora veamos que en el capítulo 9, miren, vean ahí, verso 1, él tenía las ropas de Esteban en su mano cuando lo apedrearon. Pero ahora veamos que en el capítulo 9, miren, vean ahí, verso 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora vemos a Pablo, hermano, ahora como un perseguidor, ¿no? ¿Y servía al Señor o no servía? Sí. Entonces vemos ahí, miren, hermano, a Saulo, ¿listo? Pablo era una persona muy preparada, ¿no? Sí, era uno de los principales en el Sanedrín. Tenía mucho conocimiento en cuanto a la ley. ¿Se acuerdan que vimos una parte que decía que él fue circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos? En cuanto a los fariseos, dice, era, ¿verdad?, irreprensible, ¿verdad?, que era celoso de las cosas. Entonces era un judío, ¿sí?, que servía a Dios de una manera que él creía que estaba bien. Él servía en su religión, no tenía visión, ¿sí? Él servía de una manera, ¿sí?, lleno de la letra de la ley. Era una persona muy preparada. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo, cuando iba Pablo a perseguir y ya traía las cartas, o sea que ya traía el firmado por el sumo sacerdote que fuera a perseguir a la iglesia, firmado por el sumo sacerdote que fuera a perseguir a la iglesia, ¿qué sucedió, hermanos? Tuvo el encuentro con el Señor. ¿Sí? Y en ese momento, ¿qué le dice Cristo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dijo Saulo? Pues yo no te persigo a ti. Yo persigo a otros, pero a ti, Señor, no. Y ahí se dio cuenta que cada uno de sus discípulos, Cristo estaba dentro de ellos. ¿Sí? Ahí se dio cuenta. Ya vimos cómo tuvo el encuentro, ¿verdad? ¿Sí? Lo deja ciego el Señor, lo mete en 3 días, y entonces le hablan a un hermano, Ananías, y dicen: ve a orar por él. No, Señor, no voy. Si voy se me va a matar. ¿No ves cómo mata a la gente? Dice: no, ve que yo ya traté con él. Él está orando y está recibiendo servicio. Y después, hermano, ya vimos la historia, ¿verdad? Viene Ananías, pone su mano, recibe al Espíritu Santo, le dice: ahora sí, Pablo, levántate y bautízate, y adelante. Y así lo hizo el apóstol Pablo. Pero ¿qué hizo luego cuando recibió esto? ¿A dónde se fue? ¿Sí? Dice que se fue a Arabia. ¿Sí? Allá se fue. Pero una vez que ya después el apóstol Pablo recibió mucha revelación de parte de Dios en cuanto al Evangelio, ¿sí?, y le escribió a los Gálatas. Mire, casi toda la carta de los Gálatas es una carta en contra de la religión judía. Es casi toda. Ahí está todo. ¿Sí? Pero vemos también a los romanos les habla. Y Pablo ya conocía y les hablaba todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Bien, es casi todo. Ahí está todo. ¿Sí? Pero vemos también a los romanos les habla. Y Pablo ya conocía y les hablaba todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Pero nuevamente volvió a caer el apóstol Pablo a la religión. Fíjense, ¿quién era Pablo? Ya había salido de ahí, ya había hecho muchas cosas, ya había predicado, ¿sí? Pero sucedió un problema muy grande. Miren, vamos ahí en Hechos 15, por favor. Por ahí vamos a ir empezando.
Amén. Mira, 15:1. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no te circuncidas, ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Sí? Fíjate, hermano, dice la palabra del Señor que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les enseñaban? Que si no, ¿qué? Se circuncidaban, no podían ser salvos. Entonces, miren, ¿cómo le agregaban al Evangelio? ¿Sí? Que la salvación es por fe. ¿O no dice así? ¿O no es usted salvo por fe? Sí. Entonces, ya Pablo les había enseñado esta enseñanza, esta doctrina, que solamente se puede ser salvo por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Pero vean cómo unas personas que venían de Judea y también eran hermanos, ¿sí? Porque se encontraron con otros y les preguntaron, oye, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de Judea. ¿Y qué? No, pues yo ya recibí el Evangelio de Jesucristo. ¿Y ya te circuncidaste? No, fíjate que no, pues no eres salvo. Así le dije. Sí. Eran gentiles los que... Mire, hermano, ¿qué pasaría? ¿Cómo le aumentaron, verdad, a la palabra? ¿Qué pasaría si alguien le dijera, hermano, ¿tú ya recibiste a Cristo Jesús? Usted le diría, sí, ya lo recibí. Sí. Pero, hermano, ¿cuánto tiempo llevas? No, pues ya llevo como 3 años en el Evangelio. Muy bien. ¿Y ya te bautizaste? Y dice el hermano, no, pues todavía no. Pues no eres salvo. ¿Usted cree que es correcto? ¿Sí? Cosas parecidas. ¿Sí, hermano? Sí quedó más o menos claro Mira, hermano, le voy a decir esto. ¿Qué pasaría si a usted va y lo invita a alguien, un familiar, un conocido? Voy a orar por mi familia que tengo en el hospital, un familiar que se está muriendo. Usted va con todo amor, con todo corazón, va y le habla del Evangelio. Y esa persona abre su corazón a Dios y lo recibe como Señor y Salvador. ¿Usted cree que esa persona en ese momento es salva? Sí. Pero si no se bautizó, ¿no importa? ¿Sí? Por la fe, ¿verdad? Pues es así, hermano. ¿Sí? Y un ejemplo muy claro, ya se los había comentado en alguna ocasión. ¿Se acuerdan cuando Cristo lo crucificaron? ¿Sí? ¿Con quién estaba? Con 2 hombres, ¿no? Y uno, ¿qué le decía? Si eres hijo de Dios, bájanos y vamos a creer, ¿sí? Te vamos a creer a ti. Y el otro le decía, oye, tú no tienes perdón. Dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Pero este justo no ha hecho nada. Ellos merecían estar ahí, morir, porque eran malos. ¿Sí? Pero él no hizo nada. ¿Y qué le dijo? Señor, acuérdate, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Sí? ¿Y quién le dijo que era rey? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo, hermano, le dijo también. Sí, es así, hermano. ¿Y lo reconoció o no lo reconoció? ¿Lo reconoció como su rey, este malhechor? Sí, lo reconoció. ¿Y qué le dijo? Que hoy te vas conmigo al paraíso. ¿Así le dijo? Sí, pero si no se bautizó, hermano. Pero sí fue limpiado con la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí, hermano, así es. Entonces veamos cómo a veces la religión hace esto, hermano, que le aumenta al evangelio cosas que ni siquiera están aquí. El Señor sí dijo que tenían que bautizarlos, ¿sí? Pero si no está el tiempo, si no da el tiempo a la persona, ¿sí? Entonces la persona sí se va con el Señor. Entonces veamos, hermano, que así parecía esto.
Entonces Pablo, ¿verdad?, y Bernabé fueron allá a los ancianos y le dijeron, mira, está sucediendo esto. Muchos de los que están creyendo en el Evangelio, a gentiles, les están diciendo que si no se circuncidan, no van a ser salvos. Que si no guardan la ley, no van a ser salvos. Que si no guardan la ley, no van a ser salvos. Entonces dice, no. ¿Y sabe quién fue el que estaba ahí? Jacobo, ¿sí? Dice, mire, en el verso 4, 15:4. Y llegados por la iglesia y los apóstoles, los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Tremendo, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué querían hacer, hermano? Estaban mezclando, ¿eh? Querían someterlos a la ley de Dios, a la religión. Y dice en el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Sí? ¿Cuándo fue que Dios le reveló esto a Pablo, hermano? A Pedro. Porque aquí ya está Pedro. ¿Sí? ¿Sabe cuándo? ¿Se acuerdan que le dije? En el capítulo 10, cuando Cornelio mandó llamar a Pedro. ¿Sí? Porque Dios escuchó, dice que Dios vio a Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, que hacía limosnas y era una buena persona. Dice que Dios le escuchó su oración y que le dijo, se le apareció a Cornelio y dice, Cornelio, manda a traer a Pedro que está en tal lado y él te va a explicar el mensaje. Y dice que mandó, sus trabajadores fueron a buscarlo y mientras esto sucedía, Pedro subía arriba a la azotea a orar. Y dice que cuando estaba orando, ¿qué sucedió, hermano? Vino un éxtasis sobre él, sí, y dice que tuvo una visión. Y eso fue 3 veces la visión. ¿Cuál era? Que bajaba un lienzo, ¿sí? ¿Lleno de qué? De animales inmundos, hermano. Dice que le dijo a Pedro, la primera vez a Pedro, Pedro, mira, y se asoma y ve el lienzo lleno de animales inmundos, o sea que sí, no se podían comer. Y le dice, mata y come, Pedro. Dice, no, Señor, yo no he comido cosa inmunda. Y otra vez, y así fueron 3 veces. Cuando ya se dio cuenta, dijo, sí, Señor. En ese momento llegaron los hombres y le dijeron, Pedro, que vayas allá. Pero ya el Espíritu Santo le dijo, baja con ellos. Así le dijo el Espíritu, y ve con ellos. Y ya se bajó. Pero vea, hermano, cómo era Pedro. Y ya Dios ya había cambiado muchas cosas, Pedro. Se había enfrentado a los religiosos. Pedro, hermano, mire, había levantado un paralítico, Pedro. Sí. Pedro se enfrentó a las autoridades religiosas, hermano. Lo encarcelaban, lo golpeaban, lo azotaban y venía un ángel y lo sacaba, hermano. Ya había tenido muchas experiencias, Pedro. Pero en esta, ¿sí?, en el capítulo 10, veamos que ahí cuando yo ya iba a ir con Cornelio, ¿qué sucedió, hermano? Dice que tuvo miedo. ¿Sabe de qué? De que los hermanos que habían ido, como eran gentiles, no se podían hospedar con él. Entonces le tenía más miedo a la religión. Le tenía mucho miedo, hermano. Y dice que después, al otro día, que los hospedó ahí, dice, vámonos temprano. Y se llevó a 7. Ahí dice, vámonos temprano. Y se llevó a 7 judíos que todavía guardaban la ley. Y llegaron con Cornelio. Llegaron y les habló el mensaje del Evangelio. Y en ese momento, ¿qué cree que pasó? Vino el Espíritu Santo y los llenó a los gentiles. Sí. Entonces vemos cómo Pedro aquí les dice lo que estamos leyendo. Le dice, miren, hermanos, ustedes recuerden que yo estaba en tal lado y vi cómo el Señor
bajaba el lienzo y me decían, Pedro, yo ya limpié todo, ya no llames inmundo a nadie. Ahí es, hermano, donde Dios ya no hace acepción de personas, hermano. Ahí es donde hizo dos, de los dos pueblos hizo uno. Y Pedro ya lo sabía. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Y ya después que supieron todo eso, dice, entonces, mándales a los gentiles que no guarden la ley de Moisés, sino que se cuiden de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, ¿sí? Y de la idolatría. Cuídense de eso. Entonces veamos, hermano, cómo Pedro todavía tenía miedo. Y dice que cuando llegó todavía a Jerusalén, le dijeron los que estaban ahí, oye Pedro, ¿por qué te metiste a los gentiles ahí a tu casa? ¿Por qué comiste con ellos? Dije, todavía. Sí. Gente religiosa, ¿no? Uno debe de estar aquí. Sí. Como que le cuida, ¿verdad? Como que ven si esto está bien o no está bien en las cosas que está haciendo, ¿no? Y dice Pedro, no. Ellos vinieron conmigo y se dieron cuenta que yo estaba orando y bajó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Y mire, hermano, y Pedro después, ¿qué sucedió con Pedro? En el libro de los Gálatas. ¿Sí? Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas 1. Mira, aquí es donde Pablo siempre estaba en contra de la religión. Siempre estaba. ¿Lo tenemos? Verso 6. ¿Tenemos? Verso 6, 1:6. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciar otro evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora les repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sí. Vean, hermano, cómo le dice a los Gálatas. ¿Quién los fascinó? O sea, como diciendo, ¿quién los perturbó para seguir un evangelio diferente? Estos Gálatas ya habían recibido el evangelio, pero llegaron por ahí hermanos de la ley, ¿y qué le dijeron? ¿Sabes qué? No están bien, tienen que guardar la ley de Moisés. ¿Saben por qué, hermano? Y así de esa manera, ¿qué estaban haciendo? Se estaban volviendo a otro evangelio diferente que el que les había predicado el apóstol. Sí. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, cuando nos predican la palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos están enseñando, hermano? ¿Sí? Que el evangelio que Cristo nos ha enseñado a través de los apóstoles no vaya mezclado con muchas cosas. ¿Sí? Porque viene mezclado, mire, la ley tenía mandamientos, preceptos, ¿sí? Normas, reglas, tenía tanta cosa, ¿no? Y sabe una cosa, ¿no? Lo más triste de todo, que a veces, ¿sí? Queremos controlarle la conducta con la palabra. Y eso es ley. Eso es ley, hermano. Que ustedes vengan, hermano, y que les digan, hermano, tú ya no debes de fumar, tú ya no debes de hacer esto, tú ya no debes de hacer esto. Eso es ley. Y nadie puede cumplirla, porque la carne es débil, dice la palabra. El evangelio de Jesucristo, ¿sabe cuál es? Que Cristo está dentro de usted y Cristo va a hacer la obra para liberarlo de todo esto. Ese es el evangelio de Jesucristo. No hay la ley, porque ellos querían todavía obligarlos a hacer ciertas cosas de que el ayuno, ¿sí? Que la guarda del sábado, que ciertos alimentos no debe de comer. ¿Sí? Tenían muchas cosas que Cristo Jesús siempre les recalcó mucho a ellos. ¿Sí? Y le decían, oye, ¿por qué tus apóstoles no ayunan como Juan?
¿por qué comen con las manos sucias? ¿Sí? Mira, puras tradiciones. Y el pobre Señor Jesús decían, oye, ¿por qué sanas el sábado? ¿Sí? Vean todo eso, hermano, así pasa. ¿Sí? Y algunos a veces contendemos con algunos hermanos que si guardan el sábado y que si otros guardan el domingo. Hermano, son cosas bien tremendas. ¿Sí? Dice Pablo en el capítulo 14, ¿verdad? Dice, algunos se enojan porque uno come legumbres y el otro come carne. ¿Sí? Así es. Y así a veces pasa, hermano. Y es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No es malo lo que entra, porque se va ¿a dónde? A la letrina. ¿Qué es malo? Lo que sale del corazón, ¿verdad? Lo que sale del corazón, hermano. Si en el corazón está mal, van a salir pleitos del corazón, hermano. Si en el corazón está mal, van a salir pleitos, celos, iras, contiendas, va a salir. Y eso sí contamina al hombre. No contamina al hombre que usted coma con las manos suyas, si no hay donde lavarse, bueno, pues hágalo, ¿eh? ¿Sí? Entonces veamos cómo la ley, ¿sí? La gente religiosa empezó a meter así muchas cosas. ¿Sí? Y Pablo, volvamos ahí al capítulo 1 de Pablo, ¿sí? Y dice Pablo en el verso 10, estamos ahí en el verso 10. ¿Sí lo tenemos? Dice 1:10 de Gálatas. ¿Sí? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de ¿qué? De Cristo, hermano. ¿Sí? ¿A quién quería agradar? ¿No? Entonces los hombres le decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esto. ¿Y qué dice Pablo? Pues yo no trato de agradar a los hombres. Si los hombres quieren imponer eso, yo no. Yo tengo que agradar a Dios. ¿Sí? Y mucha gente se somete a lo que le dice un hombre, hermano. ¿Verás? Lo someten. Les enseñan cosas que están en la palabra, ¿sí? Pero que ya no tienen vigencia, hermano, para la iglesia. Eso es lo que debemos de tener muy en cuenta, hermano. Porque miren, hermano, se les voy a decir algo. Hay cosas que a la iglesia le corresponden aquí. Hay cosas que al gentil le corresponden. Y hay cosas que a Israel les corresponden. Pero a veces, ¿sabes qué hacemos? Mezclamos todo y ya nos llevamos al gentil, o ya nos llevamos a la iglesia, o ya nos llevamos al pueblo de Israel. O sea que a veces no sabemos. Y así lo dice la palabra del Señor, que debemos de tener cuidado con el pueblo de Israel, con la iglesia y con el gentil. ¿Sí, hermano? Porque si no, es algo muy, muy serio. Por eso Pablo les decía aquí, yo no trato de agradar a los hombres, porque si trato de agradar al hombre, yo no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Dice en el 11, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Vean, hermano, que el evangelio de Pablo no fue anunciado por ningún hombre. O sea, mire, Dios se lo reveló al apóstol Cristo Jesús. Dios se lo reveló directamente a él. ¿Sí? Y no consultó, dice más abajo, dice, yo no consulté a ninguno, dice en el verso 13. Porque ya abajo dice, yo no consulté a ninguno, dice en el verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia, mira, aquí perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase de los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Entonces veamos, hermano, cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, dice que no lo recibió
y fue escogido desde lo recibió directamente. Pero vean una cosa, hermano, por eso les preguntaba, ¿cuánto tiempo se ausentó el apóstol Pablo del Evangelio? Porque él se fue a Arabia, ¿sabe para qué, hermano? Para recibir de Dios revelación. Estaba recibiendo toda la revelación Pablo. ¿Sabe cuántos años se fue? 14 años. Mira, ahí dice en el capítulo 2, verso 1. Después, pasados, ¿cuántos? 14 años, hermano. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero años, hermano. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Ya no dejó Pablo que este hombre se circuncidara. Pero mire, se fue 14 años, hermano, al desierto, y ahí recibió revelación de parte de Dios. ¿Pero qué cree? Que volvió a ir a Jerusalén, pero ya no fue por sus propias fuerzas. ¿Quién lo llevó? Dice, subí por revelación, hermano. Sí. Ahora vean cómo el Señor ya trabajaba por revelación. Pablo, párate y ve. Sí. Cuando estaba en el libro de los Hechos, en el capítulo me parece que es 13, le dijo el Espíritu Santo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra. Vea cómo ya es otra forma de trabajar de Dios, hermano. Ya no estaba conforme a la ley, ahora el Espíritu Santo era el que empezaba a mover las piezas de su iglesia. Sí. Pero tuvo que primero ser lleno del Espíritu, lo que le hablaba la semana pasada. No salgan hasta que no sean llenos. Pero sucedió algo, hermano, que ya Pedro, mire, ya le habían dado revelación a Pedro. Sí, ya la tenía, hermano. Ya había visto lo que había visto del lienzo que había bajado, del problema que había en Jerusalén, ya lo habían resolvido, que a los gentiles no les cargaran la ley. Pedro ya se había enfrentado a las autoridades y lo habían perseguido y azotado y seguía firmes. Pedro, lleno del Espíritu Santo, levantaba a los paralíticos y aún, hermano, sanaba. Pedro ya crecido y ya bien desarrollado, ¿sí? Pero vean qué pasó, hermano, ahí en el capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice? Pero cuando Pedro vino, ¿a quién? A Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Qué tremendo, hermano. ¿Sí? Vean aquí al apóstol. ¿Sí? ¿Qué le dijo Pablo? Mire, hermano, estaba Pedro, se juntaba con los gentiles. ¿Sí? Cuando llegaron los de la circuncisión, que eran Jacobo, Juan, todos ellos que todavía seguían el judaísmo, ¿sí? Dice que llegó, ahí estaba Pedro, y estaba con los gentiles, estaban comiendo ahí, ¿sí? Y llegan los de la circuncisión, y ve Pedro, ¿qué cree que hizo? Tuvo miedo, ¿no? Dijo, no saben qué, aquí las cortamos con ustedes, porque ya llegaron, se van a dar cuenta. No saben qué, aquí las cortamos con ustedes, porque ya llegaron
Se van a dar cuenta. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué has hecho, Pedro? Si Pedro ya sabía, hermano. Ya Dios le había dicho que también los gentiles tenían parte con él. ¿Y qué hizo? Dice Pablo, le tuve que resistir cara a cara y decirle que estaba mal lo que estaba haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si comes con los gentiles, ¿sí?, no estabas haciendo nada malo. Lo malo fue de que cuando vio que venían los de la circuncisión, dijo, yo ya me voy, y se va a poner feo. ¿Sí? Les tuvo miedo, ¿no?, enfrentar la situación. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. Mírame, Pedro todavía seguía siendo religioso. Le tenía miedo a la religión. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Si usted está haciendo algo, hermano, ¿sí?, y ve que no está haciendo nada malo, usted y Dios lo saben, hermano. ¿Sí? Usted puede compartirles, puede estar con ellos, ¿sí?, pero no puede compararse con ellos, hermano. ¿Sí? No puede tener comunión. Puede hablarles, puede platicar, porque usted tiene que ir a veces a un servicio. Hablarles, puede platicar, porque usted tiene que ir a veces a un servicio en un taller, ¿cierto o no es cierto? Usted se le descompone su carro en algún lugar y ¿qué hace? ¿Dónde voy? Y ve un taller y ahí tienen, hermano. Y usted va y le pide servicio y estos hablan pero tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Hablan fuerte, ¿verdad? Y tienen y se dicen de cosas y palabras doble sentido y tienen ahí haciendo lo que usted quiere, puras groserías y todo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a tapar? No, hermano. Pues de ahí Dios nos sacó, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿verdad? Decirle, Señor, pues dame paciencia para aguantar estos, ¿verdad? ¿Sí? Y si puedo hablarles, bueno, pues les voy a hablar. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo, hermano. Entonces veamos cómo la religión, por eso les comentaba, que es muy difícil, hermano, ¿sí?, sacarla de nosotros. Nosotros la religión sí, pero la religión no ha salido, ¿no? Sigue ahí metida. ¿Sí? Vamos a ver unos puntos nada más, hermano. ¿Cómo es que se puede introducir la religión? Volvamos otra vez a Apocalipsis en el capítulo 2. ¿Sí? Amén. Veamos. Capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. Esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Mire, hermano, una de las características en las cuales se puede caer en una religiosidad es esta: mucho trabajo al servicio de Dios y poco amor hacia Él. Ese es el problema. ¿Sí? Porque a veces, mire, hermano, estamos sirviendo y gracias a Dios, hermano, por el servicio de todos. Es una bendición. ¿Sí? Pero lo que el Señor nos quiere hablar ahorita es que todo lo que usted haga, ¿sí?, tiene que hacerlo porque usted ama a Cristo, hermano. ¿Sí? Es ese. Porque usted trabaja, no desmaya, hermano, mire, tiene doctrina. Esta iglesia tenía doctrina, probaba a los que se decían ser apóstoles, sufría, ¿sí?, soportaban a los malos, dice aquí, hacían muchas cosas, pero su motivación era ¿cuál? Que tuviera un reconocimiento, hermano. Una persona religiosa está sirviendo, pero a veces para que lo reconozcan, o a veces para alcanzar un puesto, un grado dentro de la iglesia. Y qué bueno que Dios se lo dé, ¿verdad? Si el hermano es fiel, Dios se lo puede dar. Pero debemos tener un equilibrio, hermano. Un equilibrio, ¿sí? Que si usted está sirviendo, no descuide el amor de Dios, hermano.
No lo descuide, hermano, ¿sí? Porque esto es lo que lo va a motivar a seguir adelante. Podemos decir que servimos a Dios, pero a lo mejor no servimos de Dios, ¿verdad? Decimos que servimos a los hermanos, pero a lo mejor nos servimos de los hermanos, ¿sí? Y es ahí donde debemos tener mucho cuidado, hermano, ¿sí? Por eso Dios ve, dice, yo conozco tus obras, yo sé que eres un buen servidor, yo sé que tienes paciencia para trabajar, yo sé que todo lo que tú haces por mí, pero ¿sabes una cosa? No me amas, ¿sí? Porque cuando en el servicio, hermano, a veces ¿sabe qué pasa? A veces nos podemos pelear, hermano. ¿Sí o no? ¿O no es así? Cuando llegamos, a veces mi hermano nos ha tocado y está uno aquí, llegamos y no vienen los hermanitos, pues hay que hacer algo, ¿verdad? Pero luego a veces estamos trabajando y estamos, ay, siempre yo, porque yo siempre, o nada más es algo de... No, hermano, es así. ¿Sí es así? Entonces ya no es por amor al Señor, ¿verdad? No, hermano, tenemos que tener, ¿sí?, el amor hacia Dios. Que usted está haciendo, mire, a mí me ha tocado allá cuando estaba en otra iglesia, nos tocaban por áreas, ¿sí? Y entonces llegaban los de evangelismo y llegaban los discipuladores, ¿sí? A todos se les informaba, pero a veces llegaban, hermano, ¿sí?, y a veces no llegaban, y a veces nada más llegaban 2, 3, y éramos como 30 o 40, hermano, y no me llegaban 3 o 4, ¿sí? Y no, ¿sabe qué era tremendo, hermano? Poder hacer unas 1000 butacas, ¿verdad? Fácil. Y entonces están limpiando, barriendo y levantando las butacas y sacando basura, ¿sí? Y yo veía hermanos enojados, hermano, bravos. Y yo veía hermanos enojados, hermano, bravos, ¿sí? Y llegaban, no, hermano, dice, mira, no han llegado, que no. O sea, tú tranquilo, tú sigue trabajando, tú nada más haz tu parte ya. Si ya no quieres hacer, pues ya no lo hagas, ¿sí? Y llegaban otros hermanitos, o sea, media hora más tarde llegaban, como que llegaban los hermanitos. ¿Ahora qué hago, hermano? Y decían los hermanos, ponlo a lavar los baños, ponlo. Enojados, hermano, enojados. Sí, bravos los hermanos, ponlo enojado, ponlos a lavar allá, que vayan a lavar los baños. Y, no, hermano, pues, aquí hace más falta, mira, vamos a hacerlo aquí. No, y estaban enojado. ¿Sabe qué hacía un hermano? Cuando veía que no había, agarraba, se ponía su celular y andaba cante y cante el hermano, cante y cante, ya ni se preocupaba si venían o no venían, hermano. Cante y cante, ya ni se preocupaba si venían o no venían, hermano. Y esto es lo que a veces se tiene que hacer. Que si llegamos, hermano, póngase a cantar. Póngase a cantar, hermano, sí, llegamos a cantar, y vamos, sí, contentos, hermano. Sí. Eso es lo que a veces tenemos que hacer. Sí. Pero a veces mucho trabajo nos hace religiosos. Sí. Ya, el hermano siempre lo pone, y a mí no, mira, yo hago aquí, yo hago... Sí. Tengamos mucho cuidado. Sí. Porque eso nos puede causar problemas, ¿verdad? Y creemos que estamos sirviendo a Dios. Pero eso, dice el Señor, puede ser una religiosidad, ¿o no es así? ¿Sí, hermano? Vamos a ver otra parte, por favor. ¿Sí? En el 12 al 16. Dice, y escribe al ángel del... Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Tenían 2 cosas ahí, hermano.
La doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. ¿Se acuerda que había la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de Balaam? ¿Se acuerda que ya vimos una parte de eso? Sí. La doctrina de Balaam, ¿cuál era? Es aquel, el que hace servicio, sí, el que está sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Por una ganancia deshonesta. Por una ganancia. ¿Sí? A Balaam le dijeron, llegó un rey y le dice, ¿sabes qué? Maldíceme ese pueblo de Israel. Dice, ¿por qué? No quiero, pase por aquí, es tremendo. Dice, ¿cuánto me cuesta, Balaam? ¿Cuánto quieres? Y le mandó un buen. Y Balaam lo vio y dijo, está buena la oferta, ¿eh? Dice, bueno, pues déjame ver, ¿no? Deja ver, si Dios quiere, lo hago. ¿Qué te parece? Dice, está bien. Y se fue, hermano. Y dijo, Señor, ¿sabes qué? Porque el Señor le dijo antes de que llegara. Dice, ¿qué son esos? ¿A qué vinieron, Así le dice la palabra. No, pues vinieron a qué. Sí, ya sé. Pero regresa y les dice, ¿qué pasó? Sí, vamos a maldecir a ese pueblo, porque era un profeta gentil, Balaam. No era un profeta de Dios, era gentil. Y le dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero, pero Dios no me deja. Esto es lo que, en parafraseando, así le decía, hermano. Entonces se van y le dicen la respuesta al rey. Dice, rey, súbele el doble, órale. Y llegaron, órale, ¿sabes qué? Está el doble, Balaam. Éntrale. Sí. Dice, bueno, ¿y qué hizo, hermano? Fue, sí, y le dijo el Señor, no vas a ir, vas a bendecir ese pueblo cuando estés allá. Y regresa y dice, no, pues yo sé qué hacer, qué hago. ¿Sabe qué hizo, hermano? Se paró temprano, agarró su mulita, se subió, y ahí va, hermano, a maldecir al pueblo. Pero ya lo estaba esperando un ángel con una espada, dice, acércate, vas a ver que te voy a matar. ¿Sí? Ya estaba listo, hermano. Y la mulita, fíjese cómo recibió revelación. Si yo siempre he caminado contigo, siempre he sido fiel, ¿por qué me pegas? Le decía la mulita, no, ¿por qué no quieres caminar? Entonces ya Dios le abre la visión y ve al ángel que tenía la espada para matar. Dice, no, pues ya le tuvo miedo, ¿no? ¿Sí? Este es algo, hermano, que pasa dentro de las iglesias. ¿Sí? Que se puede estar trabajando por lucro, ¿no? ¿Sí? Por ganar dinero, ¿no? Porque así dice la palabra, ¿no? ¿Sí? Que va a haber, ¿sí?, obreros asalariados, pastores asalariados. ¿Así lo dijo el Señor Jesús? Sí, que van a venir por el dinero, hermano. Tengan cuidado. Esa es la doctrina de Balaam, que trabajan por sacar lucro, hermano. ¿Qué ventaja pueden sacar? Sí. Y la doctrina de los nicolaitas, ¿sabe cuál era? Las jerarquías, las autoridades, hermano. Sí. En la iglesia se los he comentado muchas, las autoridades, hermano. En la iglesia se los he comentado muchas veces. ¿Sí? El pastor no está para gobernar, el pastor está solamente para edificar, hermano. ¿Sí? Porque muchas veces así pasa. Se les da una autoridad a los pastores que ya no los pueden bajar de ahí, hermano. Ya no los bajan. ¿Sí? Y creen ellos que tienen todo. No, no, no es cierto, hermano. Si ustedes se dan cuenta, la palabra es muy clara. ¿Sí? Y esa era la doctrina de los nicolaitas, ¿sí?, que ellos querían clases. Por eso empezó en esta iglesia cuando empezaron a entrar los papas, y empezaron a entrar los obispos, y empezaron a entrar tantas cosas, y le empezaron a dar jerarquías. Y ya después, ya nada más se sentaron en el trono y ya no los quitaron a los papas, hermano. ¿Sí? Y así pasa. Y dentro de la iglesia evangélica también es lo mismo, hermano. ¿Sí? Nada más a uno nombran con un cargo, y órale, para que lo bajen va a estar difícil. Recuerden que en la iglesia la única autoridad se llama Jesucristo, hermano. Esa es la única autoridad, hermano. ¿Sí? Y la representa aquí, su palabra. ¿Sí? Por eso todos tenemos un don. Todos son importantes aquí en la iglesia, todos, hermano. Pero cada quien en su tiempo. El que lava tiene su tiempo, esa autoridad en ese momento. El que sube, cuando toque ese momento, su autoridad. El que va a terminar el culto, esa es su responsabilidad, hermano. Todos deben de trabajar. Por eso Dios equipó a la iglesia dándole dones a todos, hermano. Y todos son tan importantes, como el hermano o la hermanita que asiste a las hermanas,
el que levanta la ofrenda, todos son importantes, hermano. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado, porque si no tenemos cuidado sobre esto, se va a meter la religión, hermano. Y al rato nos va a costar trabajo corregir todos estos. ¿Sí? Vamos a ver otro, hermano, por favor. Apocalipsis 3. Amén. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Tremendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está esto? A ver. ¿Sí? ¿Sabes que esta iglesia? ¿Sabe que la religión, ¿saben qué consiste? En hacer todo que esté correcto? Sí, pero está mal. Porque a veces, hermano, mire, esta iglesia empezó cuando estaba Martín Lutero, cuando vino a recobrar la iglesia que ya se había degradado. Dios sacó de ahí un monje, ¿para qué? Para revelarle, y le dio 95 tesis de la palabra, y entre una de ellas era, ¿sí?, que el creyente es justificado por la fe. ¿Sí? Ese, y antes, ¿no? ¿Se acuerdan que vendían las indulgencias? ¿Sí? Y si usted quería ser salvo, tenía que pagar. ¿Sí? Entonces, cuando viene Martín Lutero, empieza Dios a revelarle muchas cosas, hermano. ¿Sí? ¿Y qué pasó ahí? Entonces, como que la iglesia volvió a vivir. ¿Sí? Recobró otra vez su jerarquía, ¿verdad?, como iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasó, hermano? Que empezaron a meterse, ¿sí?, los nombres, los apellidos a las iglesias. Cuando ya empezaron a ver todo lo que Martín Lutero le había revelado, decían, no, ¿sabes qué? Yo soy bautista, yo soy luterano. ¿Sí? Y empezaron los apellidos, hermano, en esa iglesia. Y fueron poco a poco sacando a Cristo. Por eso dice el Señor, tú dices que tienes vida, pero estás muerto. Porque a ellos era más importante el apellido que Cristo mismo, hermano. Por eso debemos tener mucho cuidado, se los he comentado. ¿Sí? La iglesia debe de llamarse Iglesia de Jesucristo. No tiene apellidos, hermano. ¿Sí? Es la iglesia de Cristo, Él pagó, no pagó otro. ¿Sí? No pagaron. ¿Sí? Pero algunos les ponen otros nombres, ¿verdad? Bueno, otros nombres. No. Por eso el Señor les dice, tengan cuidado, porque a veces le dan más realce al nombre, ¿sí?, que aquel que vive aquí en la iglesia, hermano, que mora aquí. ¿O no hacían así los religiosos? Así lo hacían, hermano. Cuando llegaban al templo y le decían, así lo hacían, hermano. Cuando llegaban al templo y le decían, templo de Dios es este, ¿no? ¿Sí? Y decían, no juren por el templo, dice. Sí, no juren por el templo, por todo lo que hay dentro del templo. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Qué mal están, dice. ¿Qué es lo que santifica la ofrenda? Dice, ¿el templo o el que vive en el templo? Sí. Así es. Entonces a veces le damos mayor realce, hermano. No. Sí. El lugar, gracias a Dios y gracias por los hermanos que han aportado, hermano. Sí. Pero sabe que usted es el templo de Dios. Sí. Usted es la iglesia del Señor, ahí donde Dios vive. Es ahí donde Dios quiere morar, hermano. Entonces, si no tenemos cuidado, le podemos dar más importancia. Hay unas religiones que les dan mucha importancia, ¿verdad? Que porque son catedrales, que porque son sé qué, y que acabados y todo, hermano. ¿Qué pasó con el templo de Salomón? Dios se los acabó, ¿no? Se los echó, hermano, porque para ellos era muy importante, hermano, el templo. Y no se daban cuenta, hermano, que, veamos, le voy a decir algo.
Mire, hermano, Cristo, ¿dónde fue presentado, hermano? En su ministerio cuando comenzó. ¿Quién lo presentó? ¿No fue Juan el Bautista? ¿No dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Lo presentó a la religión o lo presentó a las personas que necesitaban? A los que necesitaban de él, ¿verdad? Ahí se lo presentó. Y lo presentó Juan. ¿Sí? Y no fueron a los sacerdotes. No, la gente salía a buscarlo a Cristo. ¿De quién era hijo? ¿No era de Zacarías? Era hijo de Zacarías. Y Zacarías no estaba en el templo oficiando cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo tu mujer, ¿sí? Y le vas a poner Juan. Dice que quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Pero era de su descendencia de Zacarías. Entonces, Juan el Bautista era un sumo sacerdote, hermano. Era un sumo sacerdote que tenía que estar haciendo su oficio en el templo. Y no lo hacía. Porque ya estaba cambiando, hermano, la ley a la gracia. Y él no usaba la vestimenta del sumo sacerdote, que tenía que estar vestido bien, de gala. Él traía, ¿qué? Pieles de camello, hermano, un animal inmundo. Él no comía de lo que le daban ahí, él comía miel y langostas, creo que comía. ¿Sí? Comía más nutritivo, hermano. ¿Sí? Y se apartaba. ¿Sí? Y lo veían, pero lo respetaban, hermano, porque era un sumo sacerdote, fíjate. ¿Sí? Y ahora a veces nos peleamos aquí, hermano. ¿Sí? De que si subes con corbata o si no subes con corbata. Así hay lugares, ¿verdad?, que se pelean, ¿sí? Que tienes que subir con saco o sin saco. No, hermano. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Señor? Les acabó su templecito, hermano. Se los quitó, ¿sí? Se los arrasó, porque para ellos era muy importante esto, hermano. Y ahorita que cantaba un canto, el primer canto, que decía acerca de la visitación del Señor, Dios mi mente estaba trabajando. Y sabe una cosa, hermano, que en ese momento cuando dice que no conocemos a veces en el día de su visitación, hermano, ¿por qué lloró el Señor Jesús? ¿Por qué lloró cuando el Señor le hicieron una vez, hermano, que entraba a Jerusalén y lo recibieron como nunca lo habían hecho, hermano? Le pusieron mantos, palmas, lo subieron en un burrito y ¿qué le decía? ¿Sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Gloria a Dios en las alturas. Entonces veamos, hermano, que era un recibimiento donde todos estaban bien contentos. Pero dice que el Señor subió al monte y empezó a llorar. Dice uno, ¿pero por qué, Señor? Pues si siempre te perseguían, siempre te atacaban, siempre decían, ¿y por qué ahora por qué lloras? ¿Sabe por qué, hermano? Porque para ellos era más importante su fiesta, ¿sí? Era más importante, hermano, el templo, su tradición que iban, en ese tiempo iban a qué, hermano, a celebrar la Pascua. Era más importante el rito, en ese tiempo iban a qué, hermano, a celebrar la Pascua. Era más importante el rito que la presencia de él que estaba ahí, hermano. Eso era, hermano, y eso es lo que hace la religión a veces, hermano. Que la religión prefiere a veces los rituales y nada del Señor, hermano. No lo queremos. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Cuando nos reunimos, que vengamos, Señor, tú eres el principal aquí, Señor. Tú eres el que vas a estar aquí en la casa de Dios. ¿Sí? Y dejarnos todo esto, hermano, a veces, ¿sí? Que ahora sí estuvo bonita la alabanza, que ahora no sé qué, que ahora sí Dios nos tocó, pero salimos y regresamos iguales, hermano. No es así. No se vaya sin antes tocar al Señor. No se vaya, hermano. ¿Sí? Como decía, tócalo, hermano. Si tan solo puedes tocarlo, el Señor siempre está dispuesto, hermano. Tócalo, hermano. Si tan solo puedes tocarlo, el Señor siempre está dispuesto, hermano. Sí. Pero hay que también clamarle al Señor, ¿verdad? Que nos toque. Sí. Entonces veamos, hermano, cómo la religión cambia muchas cosas. Y a veces no nos damos cuenta y ya nos metimos. Entonces la religión todavía la traemos adentro. ¿Sí? Y vamos a ver la última, hermano, por favor.
Ya vamos a terminar, sí, creo que sí. Apocalipsis 3, 14 al 19. Dice, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero porque tengo necesidad, y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Entonces veamos, hermano, que esta iglesia, ¿sabe qué era? Era una iglesia rica. ¿Sí? Rica en conocimiento, hermano. Rica a lo mejor sí de monedas, en economía. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? Que no tenía visión. Así dice, ¿verdad? Dice, compra de mí colirio. Dice, ¿sí? Unge tus ojos con colirio para que veas. Compra vestiduras blancas, dice el Señor. Sí. ¿Y qué más quería que el Señor tuviera? ¿Y qué más quería que el Señor tuviera? ¿Sí? Y oro refinado. ¿Y sabe cuál es el oro refinado? No, sí, pero el oro refinado, ¿de cuál es? La palabra de Dios. Es la palabra. Se compra la palabra revelada. Y esta iglesia, ¿qué estaba haciendo, hermano? ¿Sí? Creía que era que porque tenía dinero, porque tenía conocimiento en la palabra, ¿sí? Ya era suficiente. Pero si ustedes ven el verso 19, no, el 20, ¿dónde estaba el Señor? No estaba adentro, ¿verdad? Estaba afuera. Una iglesia rica, con mucho conocimiento, ¿sí? En palabra, pero el Señor rica, con mucho conocimiento, ¿sí? En palabra, pero el Señor no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar, hermano. Estaba ahí. Ya ábreme, ya déjame entrar, ¿no? Esa es mía. No, espérate ahí, déjame, yo llevo esto bien. Así les pasa, ¿no? ¿Sí? Por eso debemos tener mucho cuidado. Debemos dejar mejor entrar a Cristo a nuestras vidas, hermano. ¿Sí? Y esto es mejor, ¿sí, hermano? Porque entonces dice el Señor, si yo entrare, vamos a tener amistad, vamos a tener intimidad. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. ¿Sí? Entonces, la religión es tremenda, ¿no? Para sacarla, tremenda. Entonces, todo hay que pasarlo por la palabra, ¿no? ¿Sí? Para no caer en una religiosidad, ¿sí? Como el pueblo de Israel caía. Que esto sí, que esto no, que acá sí. Mejor pidámosle al Señor sabiduría y entendimiento para no caer en esos errores.